a la presentación. Ustedes díganme si hay algún cambio, ¿no? Porque a veces uno sigue hablando y no sé si siguen viendo la misma diapo y no se corre. La clase Liliópsidas es el grupo de las monocotiledóneas. Y en las monocotiledóneas hay 5 subclases, pero nosotros vamos a ver solamente 3. El grupo es un grupo monofilético, ¿sí? Es decir, que deriva de un solo ancestro. Por eso acá ven una sola rama principal. Este ancestro que está acá derivó, en primer lugar, originó, mejor dicho, a la subclase Alismátide, que es una subclase muy pequeña, por eso tiene acá el globito pequeño. Luego, con el pasar de los años, y los millones de años, un ancestro derivó en las arésidas, ¿sí? En un segundo momento de la historia. Estas arésidas son plantas actuales que agrupan, entre otras, a la familia de las palmeras, al grupo de las palmeras. Luego, con el pasar de la evolución y de los millones de años, un ancestro se paró acá y generó 2 ramas. La rama de las comelínidas, que es el grupo que vemos hoy, y la rama de las singibéridas, que vamos a ver en otras clases posteriores. Luego siguió avanzando hasta que finaliza la evolución en la subclase lílidas, que son las monocotiledóneas más evolucionadas que se encuentran hoy en día en la Tierra, en el planeta Tierra. Este grupo, como ustedes ven, el globito es muy grande, entonces agrupa a una gran riqueza de especies. Este grupo nosotros no lo vamos a estudiar, ¿sí? Agrupa algunos órdenes y grupos de plantas que tienen un interés biológico más que desde el punto de vista, digamos, sustentable o del grupo. Bueno, todas las plantas son importantes, pero siempre hay uno tiene que elegir y seleccionar qué es lo que se va a dar. Y desde el punto de vista de la carrera de ingeniería decidimos que este grupo no se daba, ¿sí? De estas 5 subclases nosotros vemos arésidas, 2, 3 y 4. La 1 y la 5 no vemos. Bueno, un poco recordando lo que aprendimos en botánica general acerca de las monocotiledóneas o de la clase Liliópsidas. Embrión con un solo cotiledón, raíces adventicias, fibrosas, ¿sí? En forma de cabellera, piezas florales trímeras, es decir, en 3 o en múltiplos de 3. Pueden ser 6, 9, 12. También son plantas que habitualmente no presentan ningún tipo de cambium, es decir, no presentan crecimiento secundario, es decir, predomina el crecimiento herbáceo. También hay la disposición de los haces, están dispersos, acuérdense, esto vimos en anatomía de primer año, y en cuanto a los fitoquímicos, presentan sapogeninas esteroides y carecen de ácidos elágicos, que son caracteres que usó Cronkite, sumado a los morfológicos, para renombrar a las monocotiledóneas y llamarlas liliópsidas. Dentro de las liliópsidas vamos a ver 3 subclases. Empezamos por las comelínidas. Son plantas herbáceas, son algunas comelínidas primitivas, poseen flores vistosas, tiene su registro fósil aproximadamente hace 65 millones de años. Dentro de esta subclase, la familia Poaceae es la familia más evolucionada. Incluso apareció después que estuvieron los dinosaurios, que se extinguieron los dinosaurios, ¿sí? Hace 60 millones de años atrás. Bueno, hay varios órdenes, nosotros vamos a estudiar el orden Cyperales con la familia Poaceae. El orden Cyperales tiene 2 familias, Cyperáceas y Poáceas.
De estas dos, nosotros vemos poáceas nada más. ¿Mm? Bueno, el orden Ciperales son hierbas, como ya dijimos acá. Son hierbas con tallos huecos o macizos, raro plantas lignificadas. Las hojas tienen una vaina y una lámina. La inflorescencia elemental es una espiguilla protegida por glumas, o también conocida como brácteas de esa inflorescencia. Las flores pueden ser monoclamidias o aclamidias. El gineceo siempre va a ser súpero y uniovulado. El fruto puede ser un aquenio o un cariopsis o cariopse, según como ustedes lo hayan estudiado en botánica. Y bueno, como dije en un principio, hay dos familias, ciperáceas y poáceas, que son muy afines. A veces uno las puede confundir en el campo y hay que llevarlas a la lupa y mirarlas para definir si se trata de una u otra. A mí incluso me ha pasado porque son muy, muy similares, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces algunos aspectos ecológicos o de requerimientos térmicos que tienen las poáceas. Las poáceas pueden crecer en zonas con temperaturas bajas, aquellas, por ejemplo, que tienen entre 5 y 10 grados centígrados como temperaturas medias anuales, es decir, temperaturas promedios. En ese caso se desarrollan los cereales y las pasturas de invierno y de primavera. Y se denominan poáceas microtérmicas, es decir, de bajas temperaturas, entre 5 y 10. Luego hay otras que son mesotérmicas, donde hay temperaturas intermedias, moderadas, entre 10 y 20, las mesotérmicas. Y finalmente las megatérmicas, donde crecen, donde hay un poco más de calor, como por ejemplo en las zonas tropicales, subtropicales, donde tenemos el maíz, por ejemplo, y algunas pasturas de zonas cálidas, como en la región de Orán, por ejemplo, donde la temperatura media anual supera los 20 grados centígrados. En ese caso se denominan poáceas megatérmicas. Estos tres conceptos, chicos, de cómo se clasifican las poáceas según las zonas térmicas del mundo y de Argentina, en este caso, donde crecen o donde se cultivan con mejor éxito, son preguntas que van en el parcial y en el examen final, ¿sí? O sea, estas son cuestiones importantes para que ustedes las tengan en cuenta. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Vamos directamente a ver la morfología y vamos a ver qué porte presentan las poáceas. Y fíjense acá en estas dos fotitos. Donde está la mano, ¿sí?, se puede ver una planta que es muy común, que le llaman pata de perdiz o gramilla. Es una especie de pasto que crece en toda la provincia. En Orán también, por supuesto. No sé si ustedes la han visto, es el pastito. ¿Ubican estas inflorescencias? La pata de perdiz o gramilla. Obviamente este es un porte herbáceo, ¿sí? Acá podemos ver tallos que van, tallos subterráneos, que van emitiendo raíces y brotes. Raíces y brotes, raíces y brotes. Es un tipo de crecimiento que ya vamos a ver en la otra diapositiva. Pero el porte en este caso es herbáceo. Este tamaño de hierba es muy pequeño, incluso no superan en general los 5 centímetros de altura, salvo esta inflorescencia que puede tener 10 centímetros. Pero vamos a esta foto donde la diferencia en tamaño es muy importante. Estos son las plantas lignificadas o leñosas, donde puede haber un crecimiento secundario, pero más bien diferente al crecimiento secundario que se da en los árboles. Estos no son árboles, son plantas que se lignifican, pero un proceso distinto de cómo se va creciendo el cambio en este grupo. Y se trata de los bambúes.
agrupados en su mayoría en el género bambusa, pero hay otros géneros que también se los conocen como bambúes. Son plantas lignificadas que pueden llegar a medir hasta los 30 metros de altura, ¿sí? En Orán, en el ingenio El Tabacal o incluso en la zona colindante con la Ruta 51, se pueden ver estos matorrales densos de estas cañas que incluso algunos la cortan y las llevan para hacer alguna construcción precaria o, bueno, alguna artesanía incluso, ¿sí? ¿Ustedes la conocen a estas plantas allá en Orán? ¿O en Pichanal o en Irigoyen? ¿La han visto alguna vez? Sí, profe. ¿Sí? Llaman la atención porque son verdes, están todo el tiempo en color verde, ¿no? Como que las hojas no se les cayeran nunca, pero en realidad sí se les cae, pero son plantas perennifolias, ¿sí? Hoy estaba viendo un documental en Canal Encuentro, donde hablan sobre curiosidades, qué sé yo, de los animales, que siempre son mucho más atractivos que las plantas, pero este señor empezó a hablar de los bambúes, y era justo a la hora del almuerzo, así que me quedé como hasta las 2, que terminó el programa y estaban todos los platos sin lavar, pero mirando qué es lo que decía acerca de los bambúes. Y comentaban de que algo que nosotros ya sabemos, pero esta es una particularidad que les comento, que los bambúes florecen en largos periodos de tiempo, incluso pueden llegar hasta 110 años. Es decir, un grupo, una población de bambúes florece ahora y hay que esperar 110 años para volver de nuevo a ver esa población en flor. ¿Sí? Entonces es algo muy atípico, muy llamativo, muy singular en el grupo de las plantas, porque nosotros estamos acostumbrados y estudiamos que las plantas florecen cada primavera, cada verano, cada año, al menos una vez al año. Bueno, en algunos bambúes, principalmente algunos bambúes de China, se registraron una floración en el 1855 y se volvió a muestrear, o sea, se tomó una muestra de herbario cuando floreció en el 1967, una cosa así. O sea, 110 años tuvieron que esperar para que esa población de bambúes en China, el bambú gigante, estuviera en flor. O sea, es un comportamiento muy llamativo, ¿no? ¿No les llama la atención eso? Y todavía no hay una explicación, digamos, de por qué hace eso la planta. ¿Por qué espera tanto tiempo? Esa especie. Hay otros que florecen cada 30 años, dependiendo la especie, ¿sí? Bueno. ¿Se entendió? ¿Sí, chicos? Hola. Sí. Bueno, ¿qué pasa con la parte vegetativa? A ver, vamos a ver cómo está formada una planta de gramínea o de poácea. Vean esta planta. ¿A qué les recuerda esta foto, este esquema, este dibujito? Donde está la manito. ¿Planta de qué es? ¿Nadie la conoce? De maíz. Bien, de maíz. Una planta de maíz es una planta de poácea, ¿sí? Así, al igual que el bambú, que la gramilla, que es lo que les mostré en las diapos anteriores. Y acá podemos diferenciar las raíces adventicias, que están bajo tierra, son raíces en forma de cabellera, una caña larga, que es el tallo o eje principal,
Ese tallo o eje principal, conocido como caña, tiene nudos. En esos nudos se disponen hojas. Una hoja por nudo, porque se trata de hojas alternas. Entonces acá tengo una caña y tengo hojas, que son de este tipo. Este tipo de hojas son muy características de monocotiledóneas porque tienen una nerviación paralelinerval. En el ápice de esta caña o de este eje principal se encuentran las inflorescencias, es decir, las flores, que se agrupan en espiguillas y luego esas espiguillas a su vez se agrupan en otras inflorescencias más complejas. En este caso es una panoja y dice estaminada porque solamente tiene flores estaminadas. ¿Sí? Bueno, vamos a este esquema. Este esquema es una porción de esa caña donde muestra un nudo. En ese nudo se inserta una hoja. En el nudo siguiente de esa caña, otra hoja. En el nudo siguiente, otra hoja. Pero pueden ver que estas hojas tienen una disposición dística, es decir, en un nudo miran hacia un lado, en el nudo siguiente miran exactamente al lado opuesto de la hoja, de la caña. Y la siguiente nuevamente vuelve a seguir la misma línea que la primera hoja. Es decir, es una disposición dística, ¿sí? Yo no sé si ustedes vieron eso en botánica, pero es una disposición muy común en las gramíneas, incluso en las monocotiledóneas, ¿sí? En ese grupo de plantas. Bueno, los tallos, como dijimos, son aéreos porque están fuera no están bajo tierra, sino por arriba. Esos tallos aéreos se les denomina caña. Son cilíndricas, son herbáceas en general y pueden ser huecas o macizos. Una caña hueca es, por ejemplo, la del maíz, que es una caña livianita. Por ejemplo, la caña del bambú, no sé si ustedes han visto alguna vez, una caña de bambú es hueca por dentro. Si yo les digo una caña maciza, ¿qué caña conocen que sea maciza y que se cultiva mucho en la zona de Orán? ¿Qué caña conocen que sea maciza, que esté llena adentro, que esté como cubierta, completa? ¿La caña de azúcar? Muy bien, la caña de azúcar. La caña de azúcar es una caña maciza. Es una caña que tiene adentro fibras y un montón de componentes con los cuales se produce, tiene mucho líquido también y se extrae, obviamente, el azúcar, se extraen algunos líquidos para hacer el alcohol y con la fibra se usa para hacer hojas de papel, en fin, tiene otros usos. Entonces, ¿saben la diferencia entre una caña hueca y una caña maciza? ¿Sí? Bueno, este es un hábito erguido. Esta fotito está mostrando una caña que es igual que esta, un hábito erguido. Erguido o erecto significa que la caña va a crecer perpendicular al suelo. ¿Sí? Como por ejemplo, acá hay un dibujito de avena sativa, o sea, la planta de avena. ¿Qué pasa cuando los tallos aéreos empiezan a recostarse sobre el suelo y empiezan a crecer como si fuera un césped? Por ejemplo, al ras del suelo, como vimos acá en esta diapo, que yo les decía que los tallos se van recostando y van generando en los nudos raíces. En este caso, está mostrando una fotito de Cynodon dactylon, que es la gramilla, y este es un esquema de un hábito estolonífero, es decir, tallos aéreos de poca altura que crecen paralelos al suelo, ¿ven? Este tallito crece paralelo al suelo, o sea, al ras del suelo. En el nudo, cuando tocan con el suelo, enraizan, es el nudo,
Empiezan esas yemitas a generar raíces adventicias y nuevas plantas, que son estas plantitas hijas que han nacido de este tallo que salió justamente de la planta madre. Esos son estolones. Este es un estolón, luego viene otro estolón y así. Esa es una manera de cubrir el suelo. Esto es lo que hacen los pastos. Cuando uno va a una cancha de fútbol o anda por el parque, ve que hay un montón de plantitas, pero vos decís, ¿dónde nace? ¿Dónde termina? Y es difícil porque tienen este hábito estolonífero que hace que todas las plantas cubran el suelo, con estos tallos que enraizan en los nudos. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un hábito decumbente? Por ejemplo, en el Leucine indica, yo voy a ver que el tallo empieza así, luego se ladea y crece al ras del suelo, y cuando va a florecer, recién levanta la caña, se hiergue y florece, y esta es la inflorescencia, ¿sí? Esto que está acá es la inflorescencia y todo lo que está acá son hojas. Esta es la caña y estas son las raíces adventicias. ¿Se entiende la diferencia entre tallo estolonífero y tallo decumbente? O hábito estolonífero y hábito decumbente. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, pasamos. Tallos, ¿sí? Tallos subterráneos, es decir, los tallos que están acá, bajo tierra, abajo, no se los ve. Los tallos que no se los pueden ver se denominan rizomas, tubérculos o bulbos. Los rizomas son los más frecuentes en las gramíneas y tienen este aspecto. Estos tallos tienen nudos, esos nudos tienen yemas que están cubiertas por unas hojas que se llaman catáfilas, que son hojas, en general son hojas blanquecinas, no necesitan clorofila como están bajo tierra, no necesitan la clorofila, por eso son de ese color, acá pueden ver, catáfilas que protegen esas yemas. Luego esas yemas van a derivar en brotes. Por ejemplo, en este brote, ¿ven? Este es un brote nuevo con su tallo aéreo que se llama caña. Esto todo está bajo tierra. Entonces, un rizoma es un tallo subterráneo que tiene nudos, entrenudos, en cada nudo hay una yema, esa yema puede esos nudos generan raíces adventicias a través de yemas, por supuesto, y hay otras yemas que van a generar tallos aéreos, como este que se ve acá. Los bulbos y los tubérculos también son tallos subterráneos en general de almacenamiento, pero son poco frecuentes en este grupo de plantas. Ahora, los rizomas pueden tener dos tipos de crecimiento. Un crecimiento indefinido de ramificación monopodial o un crecimiento definido de ramificación simpodial. Acá hay dos fotos donde muestran, por ejemplo, este señor está sosteniendo una parte del tallo aéreo, que es la caña, la planta que se ve, luego un tallo subterráneo. Fíjense que el tallo, que es el rizoma, es de color blanquecino. ¿Por qué? Porque está bajo suelo. Acá se ven las raicillas que arrastran un poco de tierra y van a ver que este rizoma crece indefinidamente, porque la yema apical es la yema que se mantiene activa, como en este caso, ¿ven? Este es un brote lateral que dio origen a una caña, ¿sí? Este brote que ven acá también va a originar una caña. Pero ¿qué pasa con la yema apical? Sigue bajo tierra. No va a salir porque este rizoma es de crecimiento monopodial.
¿sí? Si ustedes cortan con un machete, por ejemplo, esta parte apical del rizoma y dejan estas yemas sanas, la planta no va a morir. La planta va a generar brotes nuevos de las yemas que les quedan, ¿sí? Es un crecimiento indefinido. ¿Por qué? Porque se ve esta estructura. De estas yemas laterales van a crecer brotes nuevos, aéreos, por supuesto. ¿Qué pasa con un rizoma de crecimiento definido o simpodial? Ocurre lo contrario a lo que ocurre en este monopodial. La yema apical va a rematar en un brote aéreo. Y, por ejemplo, esta es la planta madre. Tiene una yema, genera un rizoma, ese rizoma tiene una yema apical que remata en un brote aéreo. No es una yema que continúa su crecimiento bajo el suelo, sino que va a rematar en un brote aéreo, como se puede ver en esta foto, ¿ven? Esta es la parte de la madre, la planta madre. Esta es una yema lateral que originó un rizoma. Ese rizoma tiene la yema apical que sacó un brote aéreo, una caña. Luego otro brote basal de ese rizoma volvió nuevamente a crecer y nuevamente esa yema apical decidió rematar en un brote aéreo, ¿sí? Y así se van a ir reproduciendo por tramos, ¿sí? No acá, no es lo mismo que acá, que es un solo rizoma el que va como dirigiendo el crecimiento. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí, profe. Son unos genios, si van entendiendo hasta ahora. Buenísimo. A veces eso no se ve reflejado en el parcial, así que si no lo entienden, tienen que decirlo ahora. Si no, lamentablemente, a la hora de la evaluación parece que no se entendiera, que no es verdad que están entendiendo. Bueno, sigamos. Hasta que en algún momento se animen, tienen que animarse, si no, no van a salir adelante. Anímense a preguntar. Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Una gramínea tiene brotes? Sí, dijimos que tengo brotes subterráneos, pero también tengo brotes aéreos, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando veo una planta así? Miren, ¿ven esto? Tengo una planta madre y luego todo lo que está a la vuelta son plantas hijas, es decir, brotes, macollos, innovaciones o renuevos. Son todas ramificaciones, son todas palabras, sinónimos, que son las ramas que se desarrollan en la base de las cañas. De un tallo aéreo, algunas yemas deciden formar brotes, ¿sí? Entonces, estas yemas van a generar una ramificación. Ustedes saben que toda ramificación tiene una hoja tectriz. Entonces, esta es la hoja tectriz de esta ramita nueva, ¿sí? Esta es la ramita hija de esta planta madre. Acá dice macollos y hay dos flechas. Este es un macollo y este es otro macollo. Es decir, ramas hijas, ¿sí? Es como que si esta planta madre tuviera dos hijas. Una es esta y la otra es esta. Como toda rama tiene, como ya dije y vuelvo a repetir, hojas tectrices, es decir, se llaman tectrices porque originan a una rama. Ese conjunto de ramas hijas se denominan macollaje, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo una planta de gramínea con macollos, es decir, son todas este conjunto de ramas. Es un término muy agronómico, el término macollo es un término básicamente agronómico, pero tiene mucha importancia en el cuidado y en la protección de los suelos contra la erosión, ya sea hídrica o eólica, ¿sí? Por eso tiene también implicancias ambientales para nuestra carrera.
Bueno, ¿qué pasa según Macoyo? ¿Sí? Un macollo crece y se desarrolla en el interior de la hoja tectriz. En ese caso se denomina un macollo intravaginal, porque se desarrolla dentro de la hoja tectriz. Y como sabemos que la hoja tectriz tiene una vaina, se denomina dentro de la vaina de la hoja tectriz. Esta es la vaina y esta es la lámina. Ya lo vamos a ver en diapos posteriores. Intravaginal, recuerden, este es el macollito que está queriendo salir, recién apenas tiene una sola hojita, pero siempre en el interior de esta vaina de la hoja tectriz. Por eso se llama intravaginal. ¿Qué pasa con el macollo extravaginal? Y bueno, ocurre lo contrario. Este esquema se puede ver que el macollo rompe la vaina de la hoja tectriz y sale hacia afuera, ¿sí? Y crece más bien alejado del tallo o de la caña de la planta madre. Por eso se ve acá como este brotecito está rompiendo la vaina de la hoja tectriz. Se denomina extravaginal, como que se desarrollan por fuera de la vaina tectriz, de la hoja tectriz. Esto ocurre en el género Bromus, que es de la cebadilla. ¿Qué característica tiene este conjunto de ramificaciones y que tiene importancia ambiental y agronómica también? El macollaje. El macollaje, ya dijimos que es un conjunto de brotes y ramificaciones nacidas de las yemas basales de la planta, como ya lo mostramos acá, ¿sí? Este es un macollo y este es otro. ¿Qué pasa si hay una planta que macolla mucho? Es muy macolladora, se llama, porque tiene muchos hijos. Esta. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo mucha biomasa aérea, voy a proteger más el suelo, porque tengo más superficie cubierta con materia verde. En cambio, si yo tengo poco macollaje, voy a proteger menos el suelo. Ustedes saben que la erosión hídrica se produce por el impacto de las gotas de lluvia en el suelo directamente. Pero si me llueve en este campo donde tengo muchas gramíneas macollando, van a llover y van a caer sobre las hojas. Entonces luego va a descender la gota de lluvia hasta el suelo, pero no con la misma fuerza. Por lo tanto, el macollaje protege al suelo de la erosión hídrica, entre otras bondades. Otra cosa, suponiendo que de cada ramita yo tengo una espiguilla y una espiga, por ejemplo, de trigo. Yo tengo una planta madre, esta rama principal, voy a tener una espiga de trigo. Pero si yo tengo muchas ramas laterales, mucho macollaje, de cada macollaje también voy a tener más espiguilla. Por lo tanto, voy a aumentar la producción de granos porque voy a tener un buen macollaje. Entonces, esas bondades que tienen las gramíneas, principalmente las que tienen importancia alimenticia, como el trigo, como la avena, como el alpiste, como el maíz. Bueno, el maíz no macolla. El maíz no macolla porque es una sola planta, que es la que da. Esa es la única. Como tengo entonces esa particularidad de producir muchos granos provenientes de una sola planta, entonces son bondades o beneficios que se utilizan mucho desde el punto de vista agrícola, en forrajicultura y en cerealicultura. Dice, debido a que en un sembrado de poca densidad se obtienen numerosos ejes floríferos. Miren todos los que tengo acá, ¿sí? Fructíferos a partir de una misma planta. Es decir, la misma planta madre tiene muchos hijos y esos hijos a su vez dan frutos, por lo tanto voy a tener una buena producción. ¿Se entendió el tema del macollaje?
Hola. Se quedaron sin... Hola. A ver, ¿quién dice acá? Sí, profe, pero es que, claro, ustedes me ponen el chat, pero yo no los puedo leer. Como estoy en la presentación, sí, profe, dice Aranza. Bueno, entonces Aranza entendió y bueno, supongo que los otros también, ¿sí? Vamos a continuar entonces. Las hojas. Las hojas tienen, como ya dijimos, disposición alterna, son hojas simples, siempre van a haber hojas simples, disposición dística, sus partes son vaina, lámina. También en la zona en que se articula con la lámina y con la vaina, esta zona vamos a reconocer dos partes, la lígula y la aurícula. Las aurículas son estas expansiones de la lámina sobre la vaina, y la vaina es esta porción que se abraza al tallo. La vaina puede ser libre o, perdón, abierta o cerrada, va a depender del grupo, del género, y cuando la vaina avanza sobre las láminas, esa porción se denomina lígula. Esta lígula y estas aurículas tienen importancia taxonómica, es decir, que van a permitirme identificar o diferenciar especies y géneros también. Supongo que esto lo habrán visto en botánica, por eso un poco lo paso rápido. Bueno, acá podemos ver una caña de Castilla, una porción de la caña erguida, con las hojas de disposición dística, una para un lado, otra para el otro. Una para un lado, otra para el otro. Eso es la disposición dística, cuando la distancia entre un nudo y otro forma un ángulo de 180 grados. En el ápice de la caña tengo una inflorescencia, pero bueno, es una foto donde muestra la inflorescencia, pero a mí lo que me interesaba es que vean cómo se distribuyen las hojas en la caña. En este caso, la caña de Castilla, cuya especie es Arundo donax. Esta también es muy frecuente en Orán, no sé si ustedes la han visto. En la caña de azúcar también se disponen de disposición dística, pero siempre están más bien en la base las hojas, ¿sí? Y hay muy pocas distribuidas a lo largo de la caña, es como que están más bien concentradas en la base, pero siempre disposición dística, chicos, ¿ah? Aunque no se pueda ver tan bonito como en este caso. Bueno, las lígulas. Las lígulas pueden ser membranosas cuando tiene una especie de membrana blanquecina, traslúcida, y se la puede observar moviendo, separando la lámina del tallo y viendo qué hay ahí en esa zona. Lígula membranosa. Lígula pilosa, como ustedes pueden ver acá, tiene mucho pelito, 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 pelito. Y las lígulas ciliadas son aquellas que tienen una base membranosa, no sé si pueden ver ahí que tiene una base así como esta, pero que toda la parte apical tiene cilias o pelos también. Entonces, la ciliada es una combinación de una pilosa con una membranosa, una base membranosa y un ápice ciliado o piloso. Son los tres tipos de lígulas que hay que aprender a diferenciarlas, mirarlas en el material, y así nos pueden ayudar a la identificación de su familia principalmente. Bueno, las inflorescencias compuestas, por ejemplo, esta. Esta es una panoja. ¿Dónde más tenemos panojas? A ver, ¿se acuerdan? Esta es una panoja, la del maíz. Entonces, son inflorescencias compuestas, son inflorescencias de segundo orden, pero a su vez están compuestas por inflorescencias de primer orden o elementales, que les llaman espiguillas. Y así, por ejemplo, tengo este esquema de un racimo, donde tengo un raquis, y en cada una de estos dibujitos que parecen hojas de color, bueno, llenas, con color negro, representa una espiguilla, que todavía no sabemos. Vamos a ver en la diapo siguiente cómo están formadas. Pero quiero mostrarles cómo un racimo
que es de segundo orden, este es un racimo formado por espiguillas. Fíjense que las espiguillas tienen un pie que las unen al raquis, por eso se llaman espiguillas pediceladas unidas al raquis. Eso se llama racimo de espiguillas. ¿Qué pasa si ese racimo tiene todas las espiguillas que se disponen en un solo lado? Ven que están todas las espiguillas mirando hacia un lado. En ese caso se llama racimo unilateral. Uni de uno, lateral de lado. Significa que están todas las espiguillas orientadas a un solo lado. ¿Qué pasa en una espiga? Una espiga tiene espiguillas, igual que acá, pero ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre esta y este dibujo? El racimo y la espiga. ¿Qué pasa con las espiguillas? ¿Son sésiles? Muy bien. No tienen pedicelo, por eso se trata de una espiga. Son espiguillas sésiles, sentadas. No hay un eje que se llama pedicelo, obviamente. Si tiene pedicelo es racimo, chicos. Si no tiene pedicelo es una espiga. Y vamos a esta inflorescencia que es un poco más compleja porque está formada por muchos racimos. Si ustedes ven acá, acá tengo un racimo, acá tengo otro racimo, un racimo, otro racimo de dos. Entonces se suman los racimos y se forma un conjunto que se denomina panoja. Pueden ser panojas laxas, cuando más o menos las espiguillas se las puede diferenciar, los ejes que unen los racimos son largos, entonces se llama panoja laxa. Pero si yo tuviera todos estos racimos, estas espiguillas amontonadas con los ejes cortos, entonces se denomina panoja densa. Ya lo vamos a ver en otra diapositiva, ¿sí? Esto que yo tengo acá se trata de una panoja laxa. Por supuesto que el nivel de ubicación no se puede ver en detalle porque esto es una foto de lejos. Para ver las espiguillas yo las tengo que poner bajo la lupa o mirarlas con una lupa de mano, que es lo que yo siempre les recomiendo cuando estamos en esta virtualidad. Bueno, a ver, antes de pasar a esto, yo les quiero mostrar un dibujito. Miren acá. Esta espiguilla es una espiguilla que está representada en estos dibujitos. ¿Ven acá esta especie de hojita llena? Dice espiguilla. Bueno, a esta yo se las voy a dibujar acá. ¿Sí? Esta es una espiguilla, tiene pedicelo. Este es un esquema de lo que habría dentro de esta espiguilla, porque esta es la parte externa. Acá yo no la abrí todavía, no sé qué hay dentro. Esta es una vista externa. Esta sería la vista interna, a ver, ¿qué hay dentro? Bueno, pero lo esquematizo para hacerlo más sencillo, porque recuerden que si yo amontono todo, no se puede distinguir nada. Entonces, este esquema, que está en la guía de prácticos, ¿qué me muestra? Bueno, un pedicelo, bueno, sí. Esta espiguilla no es sésil, es una espiguilla pedicelada. Y este es el eje del racimo. ¿Lo ven acá? Que viene de acá, ¿sí? ¿Me siguen, chicos? Estoy mostrando este raquis y esta porcioncita, el pedicelo. Luego, como toda inflorescencia, tiene brácteas. Esa inflorescencia siempre está protegida por una o por dos brácteas, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, tiene dos. Pero acá ya no se llaman brácteas, sino se llaman glumas. Y tienen números. La gluma 1 se dispone de este lado y la gluma 2 se dispone en el otro nudo, pero mirando hacia el otro lado. Como verán, sigue manteniendo la disposición dística. Una hoja a un lado, otra hoja al otro. En este caso, una gluma a un lado,
una gluma al otro, ¿sí? Opuesta, pero no en el mismo nudo, sino en nudos distintos. Entonces tengo gluma 1, gluma 2. Son brácteas que protegen a la inflorescencia o la cubren al menos en los primeros estadios, ¿sí? Que serían estas que están acá, miren. Esta es la gluma 1 y la gluma 2. En este caso, la gluma 2 es un poquito más larga que la 1, ¿ven? Un poquito más larga. Bueno, seguimos con este eje. En este eje, que se llama raquilla, vendría a ser este ejecito que está acá, que no se lo puede ver muy bien y que la manito está mostrando acá en el interior de esta espiguilla. Este eje es un eje obviamente articulado, es decir, tiene nudos y en cada nudo algo se inserta. En los dos primeros se insertan las dos bracteolas, perdón, las dos brácteas que se llaman, en Poaceae se llaman gluma 1 y gluma 2. Este es un nudo, segundo. En el tercero, ya acá, ya no hay brácteas, ya hay flores. Pero estas flores, no sé si ustedes pueden distinguir acá un ovario y esto que sale a los costados son estambres. Y esto que está acá en la base son lodículas, que son los restos del perianto, porque dijimos que tiene flores aclamidias o monoclamidias. Más adelante yo les muestro en detalle esto, pero por lo pronto sepan que esto es una flor. Pero como esta flor está más bien indefensa, hay bracteolas que la protegen. Y son dos, una hacia un lado y otra hacia el otro. Para el lado de afuera se denomina pálea. Para el lado de adentro para el lado de afuera se denomina lema. Y para el lado de adentro, en contacto con las raquillas se llama pálea. Este conjunto de lema, pálea y flor se denomina antesio fértil, que es el mismo que está redondeado y señalado acá con un círculo rojo. ¿Ven? Antesio fértil. En el nudo siguiente, otro antesio fértil, lema por fuera, pálea por dentro y flor. En este caso es una flor monoclina, porque tengo androceo y gineceo. Voy ¿qué número sería? 1, 2, 3, 4, 5. Al sexto nudo, vuelve otra vez otro antesio, lema por fuera, pálea por dentro, flor. Séptimo nudo, otro antesio, lema por fuera, pálea por dentro, flor. En el último nudo, en el octavo, ¿qué pasa? Tengo lema, pálea no tengo, pero tengo ahí acá tengo la pálea, perdón, y acá que me queda un vestigio de algo que no fue. Es un antesio estéril. Un antesio estéril solamente tiene lema y pálea, ¿sí? Como dice acá. Un antesio fértil es aquel que tiene la flor en su interior. Y un antesio estéril tiene solamente lema y pálea, es decir, las dos bracteolas. Para terminar esta explicación, me queda decirles acá, volviendo a la parte de abajo de la espiguilla, que la raquilla se encuentra articulada por arriba de las glumas. Es decir, que hay una raquilla que si bien está articulada en los nudos, hay otra articulación en los entrenudos para indicarme que cuando esta espiguilla fructifique, los granos, ¿sí?, van a caer sin las glumas quedan en la inflorescencia. Por lo pronto tengan este dato registrado acá, que es una manera de diferenciar la subfamilia que vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Pero no se preocupen porque la clase que viene vamos a hablar mucho de este tema. A mí lo que me interesa hoy, en la clase de hoy, es que terminen la clase sabiendo qué es una espiguilla, a qué se refiere la profe cuando habla de antesio, de gluma, de raquilla, de lema y de pálea.
Bueno, ¿alguien me puede decir cuántos antecios en total tiene esta espiguilla dibujada acá? 5. Perfecto, tiene 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora si yo te pregunto, o les pregunto a todos, ¿cuántos son fértiles y cuántos son estériles? ¿Cuántos antecios fértiles y cuántos estériles? 4 son fértiles y 1 estéril. Bien, muy bien. El estéril, ese que vos decís solito, ¿en qué posición de la raquilla está? ¿Arriba, abajo, basal o apical? Apical. Apical. Apical, está acá en la punta, ¿ves? En el último nudo, ahí está. Bueno, esas preguntas que yo les hice son preguntas de exámenes, por supuesto, pero además son criterios para clasificar una espiguilla, ¿sí? Por ejemplo, si una espiguilla tiene más de 2 antecios, cuando tenga 3, no importa si es estéril o si es fértil, esa espiguilla se denomina plurianteciada, como está acá. Plurianteciada. No inventen palabras y de decir multianteciada porque eso no existe. Eso no existe. Es plurianteciada. Ese es el término con el que se maneja la bibliografía. Cuando hay más de 2, de 3 en adelante. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice acá? Basítona. Basítona hace referencia a que los antecios basales de esta espiguilla son fértiles. Y hay 1 o 2 antecios estériles, pero que están en la parte apical de esa raquilla. ¿Sí? Se llama basítona porque en la base, o los antecios basales, en este caso son 4, son fértiles. Y hay uno solo estéril, que es lo que muestra este esquema. ¿Sí? Por eso se llama vasito. ¿Puede suceder lo contrario? Sí. Miren acá. Yo acá tengo una espiguilla, pero que en vez de tener 5 antecios, yo tengo 2, porque miren que dice acá, bianteciada. Y en vez de tener antecios basales fértiles, yo tengo apical fértil. Como tengo 2, uno nomás va a ser fértil y el otro va a ser estéril, no tengo otra opción, ¿sí? Y en ese caso se denomina acroto. Entonces, ¿qué tengo acá? Un esquema de una espiguilla más pequeña que esta, fíjense. Tengo pedicelo, tengo articulación de la raquilla, pero acá está diferente la posición. ¿Alguien me puede decir dónde está la raquilla acá, en este dibujo? Esta barrita roja, la articulación, la raquilla está articulada. Por debajo de la gluma. Bien, por debajo de las 2 glumas. Acá tengo gluma 1 y tengo gluma 2. Son desiguales, fíjense, esta está más cortita, esta está más larguita. Igual que acá, miren. Esta está más cortita, esta está más larguita. No llegan a cubrir los antecios. Pero acá hay menos antecios, en este esquema que les muestro. En el tercer nudo hay lema, hay palia, pero no hay ninguna flor. Por lo tanto, se trata de un antecio estéril, que está en la base, es el primero que aparece. Voy al otro nudo, al último, porque no tengo más, y encuentro lema por fuera, palia por dentro, y adentro la flor, con gineceo y androceo. Por lo tanto, este conjunto de lema, palia y flor es un antecio fértil. Hay 2 antecios. Por eso se denomina bianteciada. Y al ser acrótona, ¿por qué? Porque al revés de lo que ocurre acá,
el antesio estéril, en vez de estar en la punta, en una espiguilla basítona, en el ápice, está en la base, está aquí abajo. ¿Se entienden cuál es la diferencia? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe, hasta el ¿Sí? momento sí. Hasta el momento sí. Bueno, miren, entonces vimos espiguilla plurianteciada basítona y esta es una espiguilla bianteciada acrótona. 2. Bi viene de 2. Ahora hay otras. Esta es una diapo donde en vez de mostrarle los dibujos, muestra las partes pero en texto. Una espiguilla está formada por raquilla, que es el eje articulado, articulación de la raquilla, que es la unión entre raquilla y pedicelo. Puede hallarse por arriba o por debajo de las glumas. Las glumas son dos, a veces una sola, o a veces no existen, están ausentes en este género, en el género del arroz. El arroz, acuérdense, es una gramínea también. Ese que comemos para hacer el guiso de arroz es del género Oriza. Bueno, glumelas, que son la lema y la palia, que vendrían a ser como las bracteolas, que protegen a la flor. Dice, conforman el antesio fértil cuando contiene la flor, o un antesio estéril cuando no se forma la flor. ¿Qué es lo que yo les decía? Acá, ¿ven? Lema y palia, sin flor, antesio estéril. Lema, palia, con flor, antesio fértil. ¿Sí? Esa sería la explicación que da este texto. Antesio es el conjunto de lema y palia con o sin flor. Antesio es lema y palia y puede tener dos variantes. Si tiene flor es fértil, si no tiene flor, si está vacío, es estéril. Acá dice que las glumas y las lemas pueden presentar aristas. Las aristas son expansiones que tienen y pueden ser rectas o geniculadas. Fíjense esta lema, miren acá, esta es una lema que tiene una prolongación acá. No sé si la pueden ver ahí como una puntita o aguda. ¿Ven acá? Bueno, esa es la arista. ¿Sí? Esa es una lema aristada. Las glumas también pueden tener aristas, pero en este caso, este dibujo no las tiene, porque termina en punta, no hay como no se prolonga, no hay como una agujita que sale. No sé si me entienden. Esas son las aristas. ¿Ah? ¿Sí, chicos? Bueno. Sigamos acá en esta otra diapo. Por el número de antesio, la clasificación pueden ser bianteciadas, cuando hay dos antecios, en la subfamilia Panicoides, que la vamos a ver la semana que viene. Plurianteciada, con más de 3 a numerosos antecios. ¿Puede haber espiguillas con un antesio? Sí. En estos géneros, estipa, agrosti, arístida y polipoa. Y luego, esta es una manera de clasificar, pero también nosotros hablábamos de la sexualidad, de los antecios fértiles y estériles. Es basítona cuando los antecios basales son fértiles y los apicales se reducen gradualmente y son estériles. Por ejemplo, en bromus, en poa y en el trigo, el género triticum. Acrótona, si tiene antecios fértiles en el ápice y estériles en la base. Por ejemplo, el sorgo de Alepo, el sorgo de escoba, el sorgo de azucarero o el panicum. O puede ser mesótona, siempre Oriza es algo distinto, el género del arroz, cuando presenta un antesio fértil intermedio entre dos antecios basales y apicales estériles. Este tipo de espiguilla es muy difícil de ver, solamente está en este género Oriza, y en general en la zona de Salta no se cultiva arroz. Se cultiva más bien en las zonas donde hay inundación, en la zona de Chaco, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, puede haber plantaciones de arroz. Acá en Salta no, ¿sí? Por eso es que no tenemos material de esto. ¿Cómo vamos hasta ahí?
¿Vamos bien? Profe, una Sí, pregunta. sí. ¿Las aristas no tienen clasificación? Las aristas sí, depende de dónde se insertan, van a ¿Y ser. eso no lo vemos? No, no está, está en el apunte, pero no está para desarrollar en el práctico, ¿sí? O sea, es para Ah, examen final. Pero bueno. sí, pero te lo explico, mira. Sí, Cuando la arista, cuando la arista, en este caso es una arista recta, ¿sí? sí. Es una arista recta donde, a ver, lo que podemos hacer es lo siguiente, mira, yo voy a dejar de, uy, perdón, dejar de compartir y yo voy a compartir quiero poner una pizarra, a ver, se puede, ¿no? Acá está la pizarra. Iniciar una nueva pizarra, creando Jamlis. ¿Quién Profe, sí se preguntó? puede, sí se Sí, puede. sí se puede, ¿no? ¿Y qué Ahí vaya dice? a los puntitos que están abajo, hay 3 puntitos abajo en el Sí, ya extremo, puse. y ahí está. Ah, Pizarra espérate. en la primera opción. A ver. Con todo este tema de las clases virtuales, estas herramientas se, se adecuaron a la situación. Exacto. Oh, no sé qué dice. ¿Ustedes están viendo algo? Dice, consulta a Víctor Aquino, pero bueno, yo abrí un existente. ¿Sí? ¿Se ve? No. A ver ahí. ¿Qué No. tengo que compartir entonces? A ver. Compartir. Acá. Miren, acá tengo compartido una pizarra. Esperen un cachito, que ya se Ahí sí. Ahí sí. Bueno, esperen que ahora tengo que ir. ¿Dónde está la pizarra? Acá está. Bueno, miren. Bueno, primera vez que uso esto porque con el Zoom se podía hacer algo más entretenido. Miren, yo tengo la lema, ¿sí? La voy a hacer en esquema, así finita, como si fuera una línea, pero ustedes saben que es una estructura que tiene volumen, es tridimensional, ¿sí? No es un palito solito, ¿se entiende? ¿Ah? Sí, profe. Bueno, puede ser una gluma o una lema, que son las dos únicas estructuras que pueden tener aristas. La pálea nunca tiene arista, o sea que ustedes no vayan a decir nunca pálea aristada, porque eso no existe, ¿de acuerdo? Entonces no tienen que ahí meter la pata. Bueno, yo dibujo una lema o, para el caso, puede ser también una gluma, no importa. Las aristas son prolongaciones. Hay una por cada estructura. Si hay una lema, hay una arista. Pero en general sucede así. Hay uno o dos géneros que tienen muchas aristas, hay como divididas, pero ese es un género Papoforum que crece mucho en Orán y ese tiene hasta 11 aristas. Ese es el extremo. Vieron que siempre hay una oveja negra, ¿no? Esa es Papoforum. Pero no vamos a este caso. Vamos a dibujar algo sencillo para que ustedes entiendan dónde se ubican y cómo se clasifican las aristas. Esta es la lema o una gluma y pueden haber prolongaciones apicales, ¿sí? Recta es una arista recta, apical. ¿Sí? A ver, ¿puedo escribir? Vamos a escribir acá. Esto es una arista recta apical. ¿Sí? ¿Por qué apical? Porque está en la punta de esta lema. Lema o puede ser gluma. ¿Se entiende, no? Arista, recta, apical. Esa es la clasificación, la primera que vemos. ¿Puede haber otra? Sí, puede haber de otro tipo. Vamos a dibujar una, pero que nazca acá, en la mitad de la lema o de la gluma. No en el ápice, sino acá en la... Acá, por ejemplo.
En este caso, nace no en el ápice, sino ¿dónde? ¿Cómo la clasificaríamos a esta? Sería arista, ¿qué más? Díganme ustedes. ¿Está doblada o está recta esta arista, Recta. chicos? Recta, muy bien. Pero ya no es apical, porque ya no está en la punta, ya está en la parte media, y en ese caso se llama dorsal. Ujú. ¿Ah? Dorsal. Dorsal. ¿Sí? Bueno. Voy por la última opción de la arista, suponiendo que a la arista se le dé por nacer acá en la base. ¿Cómo se llamaría esa arista? Arista Recta basal. recta, muy bien, basal. Disculpen, obviamente mi letra no es esta, pero como estoy dibujando con el mouse, está horrible. Bueno, estas son 3 tipos de posiciones que puede adoptar una arista. En este caso son todas aristas rectas. Recta apical, recta dorsal y recta basal. ¿Qué pasa si yo, en vez de... Uy, qué tonta me parece. En vez de hacer una espiguilla recta, le hago un doblez. Empieza recto, pero después esa arista se dobla. Se llama arista, miren, yo le hago así. Tiene como una pequeña torsión acá. ¿Sí? Entonces se llama arista apical, porque por la posición sigue estando acá arriba, en el ápice, pero ¿cómo sería? Ya no es recta, porque tiene una torsión. Entonces se denomina geniculada. Esta es una palabra más larga, geniculada. Vamos a esta. Es una arista dorsal por la posición, pero no es recta. Es geniculada. Y vamos a esta. Es basal por la posición, pero no es recta porque tiene un doblez. Entonces es geniculada. En los 3 casos estamos viendo 3 aristas geniculadas que nacen de distintos puntos. Apical, dorsal y basal. ¿Está o no está? Sí, profe. Bien, Solo serían esas, ¿no? esas nada más. Las Bueno. 2 variantes. Por la posición donde se insertan, ¿no? Acá, acá y acá. Y por si tienen un doblez o no. ¿Sí? Bien, Cuando profe. uno ve una arista, por ejemplo, esta, por ejemplo, sería una lema, ponela, ¿no? Que yo la vea de frente. ¿Sí? Y yo digo, ¿de dónde? ¿Cómo es la arista? A ver, enséñeme, profe, ¿cómo la tendría que ver? Bueno, yo te la marco. Acá, si fuera dorsal, nacería así. Vamos a hacer la geniculada. ¿Me entiendes? Si fuera apical, sería así. Así se la vería. Y si fuera dorsal, se la vería que nace de abajo. No sé si me entienden. ¿Ah? Sí, sí, se entiende, Esta profe. es la lema. ¿Mm? Vista de atrás, porque del lado de adentro, del lado interior, la lema tiene la flor. Se insertan en el lado externo. ¿Sí? O si fuera una gluma, lo mismo. ¿Mm? Una gluma también puede Entonces, tener. la arista puede estar presente tanto en la lema y en la gluma también. Exacto. Ah, bien. Yo voy a poner acá, no en la pálea. ¿Sí? No, nunca, 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 nunca. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió? ¿Está? Sí, profe. Gracias. No, no sé quién fue la que me preguntó, pero
¿Fue Aranza o, a ver, la voz? Yo, Las profe. voz? Ah, Marisol, disculpa que yo por las voces, difícil que las pueda... Bueno, ¿alguna pregunta sobre las lígulas? Van a haber lígulas en lemas, en otras espiguillas, pero la semana que viene, ¿sí? A ver si tengo yo en el Power, a ver, yo no me acuerdo si había alguna, pero voy a compartirles el Power a ver si vemos una en vivo y en directo. Esta, por ejemplo, la ven acá, es subapical. No sé si pueden ver ahí que la punta de la lema no se extiende, sino un poquitito más abajo. Acá sí se la ve apical, acá medio subapical. Y bueno, hay variantes, chicos, ¿sí? ¿Me entienden? Es recta y apical, en este caso. Las glumas, miren acá, ¿tienen aristas? Esta y esta. ¿Se ve así una prolongación? No, no se ve. No. ¿Cómo se llaman cuando no hay aristas en estas estructuras? ¿Alguien sabe? No. ¿No? Ceci. No. Se llaman múticas. Mútica. Las lemas que no tienen aristas se llaman múticas. Y las glumas que no tienen aristas se llaman múticas, con M, M-U. ¿Ah? Y se pone acento, múticas. ¿Mm? Por ejemplo, a ver, bueno, no tengo. Es que está la parte vegetativa, no vimos ninguna espiguilla en... Bueno, quédense con esa idea que ya se van a cansar de ver espiguilla la semana que viene, con el profe Víctor que les va a dar la parte taxonómica, y ahí van a ver cada subfamilia con su espiguilla, su tipo, su modelo, ¿ah? Pero la base ya la tienen, ¿sí? Bueno, espero que no me defrauden, chicos, ¿no? Háganme quedar bien con el profe de que estas cuestiones morfológicas ya la han entendido, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa en el interior de un antesio fértil. Es decir, esta parte vamos a verla más en detalle. A ver cuántos estambres tiene, cómo es el ovario, qué pasa con las lodículas, que dijimos que era el perianto reducido. Miren, esto es un antesio fértil. Tiene lo que está en verde son las bracteolas. En este caso se les llama glumelas y hay dos tipos. Lema por fuera, pálea por dentro. Miren, una glumela inferior dice, o lema, y acá se ve la arista, miren. ¿La ven acá? Acá no está clasificada esta arista. ¿Cómo la clasificarían ustedes a esta arista que está acá? En este dibujo. Apical. Apical, ¿y qué más? Tiene dos nombres, que tiene dos criterios. Apical, ¿y qué más? Y recta. Exacto. Tiene una lema aristada con una arista apical recta. Si esta arista tuviera un doblez acá, sería arista apical geniculada. Si esta arista, en vez de estar acá en la punta, en el ápice, no en la punta, perdón, en el ápice de la lema, nacería de acá, sería una arista dorsal. Y si nace de acá, basal. ¿De acuerdo? Nunca en la pálea van a ver arista. Nunca. ¿Sí? La pálea siempre es de menor tamaño, es más pequeña, y en su interior está la flor. Pero miren esta flor, miren qué pobrecita la flor. ¿Tenemos cáliz, tenemos corola? No, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque estas son flores que han perdido a lo largo de la evolución las partes florales de protección. Solamente quedan las partes reproductivas. Las partes de reproducción se han reducido a tal punto que han quedado reducidas a lodículas o glomélulas, que van a ser 2 o 3 según los grupos.
pero es un perianto reducido. Esto es lo que se interpreta, es decir, una flor de poáceas hace millones de años de atrás tendría algo de perianto, pero luego con la evolución ha hecho de que pierda ese perianto. ¿Sí? Ha perdido y se han reducido. Entonces la flor quedó desprotegida. ¿Me entienden? El cáliz y corola son ciclos de protección, pero si no los tienen o están reducidos, ¿qué pasa con esa flor? Y por eso la naturaleza le dio estas lema y palia para proteger a estos órganos. Bueno, en este caso se trata de una flor monoclina. ¿Por qué? Porque tiene androceo y gineceo. Acá tenemos una flor en su interior mostrando la pálea por fuera y la lema. Y esto fue sacado en una lupa, la sacó el profe Víctor, que es muy bueno para sacar y preparar y sacar fotos en lupa. Y acá se muestra, miren, la raquilla. Acuérdense que esto es un antecio que está sujeto, ¿no es cierto? Está unido a la raquilla de la espiguilla. Esta es la lema por fuera y esta es la palia que es más blandita. Es más pequeña, es traslúcida incluso. Tiene pelitos, ¿sí? Y en el centro, ¿qué vemos? Ovario transparente, que está acá, súpero. El androceo, perdón, ovario, estilo, tan transparente acá, y estigma. Los estigmas son plumosos y son de color bordó, color borrabino, ¿sí? Y luego tenemos el androceo. El androceo en este caso tiene estambres libres entre sí y pueden ser 3, 6, hasta 9 estambres. En este caso, este antecio tiene 3 nada más. 1, 2 y 3. Están las anteras y los filamentos. Las anteras y los filamentos suelen salir de las lemas y de las palias para liberar los granos de polen. Y lo mismo, salen los estigmas plumosos para captar los granos de polen de otras espiguillas de otras plantas vecinas. Pero tiene que ser de la misma especie, porque si no, no se fecunda. ¿Sí? ¿Se entendió cómo es el detalle de este antecio fértil? ¿Ah? En poáceas nosotros no hacemos fórmula floral. Eso podría ser una pregunta, decir, profe, ¿hacemos fórmula floral de esta flor? No es usual hacerlo, porque hay otros caracteres taxonómicos que definen a los grupos. En este caso no es la fórmula floral el que define al grupo, a la subfamilia me refiero. ¿Se entiende? Hay otros caracteres que lo van a ver la semana que viene. Bueno, ya estuvimos hablando acerca de que en el interior de esta lema y de esta palia se va a ver el ovario, súpero, estilo muy corto, estigma plumoso, el androceo con filamentos y las anteras libres, y las lodículas, que pueden ser 2 o 3 dependiendo del grupo, que representan o se interpreta como un perianto reducido, casi ya sin función, podríamos decir, sin función de protección. Pero sí hay una función de las lodículas, es favorecer que el antecio se abra para que puedan liberarse los estigmas y los estambres. Porque si no, el antecio lo cierra tanto que no va a permitir el intercambio, ¿no es cierto?, o la polinización. Bueno, miren acá cómo el profe Víctor logró sacar, ¿sí?, de este antecio, logró sacar el ovario, se ve un estilo muy corto y luego empiezan las ramas estigmáticas que en el ápice son plumosos. ¿Ven? Ovario súpero, bicarpelar porque tiene 2 ramas estigmáticas, unilocular y uniovular. Esa sería la G de esta flor. ¿Qué fruto tienen las poáceas? La poácea es un fruto típico que se llama cariopsis o cariopse. En otros grupos, como en los bambúes, hay aquenios,
También puede haber utrículos, pero esos son muy raros. Cuando ustedes les pregunten qué tipo de fruto tienen las poáceas, digan este, cariopsis, que es el mismo que ven en botánica general. Acá tenemos un cariopsis de maíz, que se le llama erróneamente semilla. La semilla está por dentro, pero ustedes están viendo un fruto, ¿sí? Este es el cariopsis de trigo, en su interior tiene el germen de trigo, que es el embrión, ¿sí? Bueno, y acá me pareció interesante ver qué tipos de uso tienen las gramíneas. Una de ellas es producir la harina de maíz o la harina de trigo. Y acá tenemos un cariopsis con el pericarpio, que es el fruto, las 3 capas de fruto que están soldadas a la semilla. La semilla tiene endosperma y tiene el embrión. El endosperma tiene obviamente sustancias de reserva que son hidratos de carbono y el germen que es, tiene la parte del embrión propiamente dicho, ¿sí? Acá es donde está la carga genética. Tiene proteínas y tiene grasas. Cuando se muele el grano entero, obtengo una harina integral. Cuando le saco, lo pelo al grano de trigo, le saco el pericarpio marrón y tengo la harina blanca. Y si solamente tengo el endosperma y le saco el germen y le saco el pericarpio, tengo el almidón de maíz, que es el que más se usa, que es de marca maicena, se lo conoce comercialmente como maicena. ¿Sí? Bueno, obviamente que nosotros conocemos ya los productos de todo este procesamiento de estas plantas. La harina de maíz, la harina de trigo, la polenta, la harina integral, la maicena, el nombre comercial es maicena, pero uno lo conoce así. Es decir, que forman parte de nuestras vidas y miren acá, venimos a conocer la familia a la que pertenecen este tipo de base alimenticia. Acá también están los granos de arroz, la caña de azúcar, y bueno, ya que estamos hablando, vamos a ver por último, ya para terminar, utilidades de las poáceas. Obviamente, como veníamos diciendo acá, muchas especies de gramíneas, bueno, no muchas, forman los alimentos bases que alimentan a toda la humanidad. ¿Cuáles son los alimentos que alimentan a la humanidad? A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que más se cultiva? Hay varios. ¿Qué opinan ustedes? Para la alimentación del ser humano. Miren qué es lo que hay acá. Pan, fideo, avena, maíz. ¿Cuáles son las plantitas? Las poáceas. A ver, ¿qué es esto? Cuando está inmaduro se conoce como choclo. Y cuando está maduro se le llama maíz, ¿verdad? Hola. Sí, profe. Bueno, digan pues maíz. O no lo conocen. No me digan que no se han comido una humita alguna vez. Sí, ¿no? Sí. Ah, bueno, tamal, humita. Bien, listo. ¿No se han comido un fideo nunca? Sí, trigo. Bien. Trigo, muy bien, trigo. ¿Qué más? Maíz, ya dijimos 2. ¿Alguien que diga una tercera? Avena. Avena, perfecto. ¿Qué más? Una cuarta. El arroz. No me digan que no han comido arroz alguna vez. Es una poácea también. Caña de azúcar, en su zona, excelencia, el cultivo de caña de azúcar. Entonces estas cosas ustedes chicos tienen que saber. Caña de azúcar, trigo, ¿qué más dijimos? Avena, maíz, cebada, centeno. No solamente para los humanos, sino también para los animales, como forraje fresco o seco. Oleaginosas, el aceite de maíz, también sirve
consumo humano, industriales, la caña de azúcar, para hacer la cerveza es la cebada cervecera. ¿Quién no se tomó una cerveza alguna vez? Instrumentos musicales, en el caso de las cañas, cañas de bambú o cañas de castilla, se utilizan para hacer incluso cañas de pescar, y esta que es una especie de flauta, flautita, ¿sí? Instrumentos musicales. Ornamentales, tenemos gramíneas, las pisamos todo el día, todo el tiempo en los pastos, y también hay algunas que tienen estos penachos plumosos que son muy bonitos y que se los ve a menudo en los jardines, con fines ornamentales. Los bambúes se utilizan para hacer techos, para hacer canales de riego, para hacer cañas de pescar, para hacer instrumentos. No sé si han visto ustedes esos llamadores de ángeles que le llaman, que cuelgan un montón de maderitas y que cuando el viento se mueve chocan y hacen un ruidito. Bueno, esas son partes de cañas de bambúes también que se utilizan para hacer artesanías. Para hacer césped, el césped de las canchas de tenis, el césped de las canchas de fútbol, de béisbol, de, ¿qué más? De golf. ¿Qué otras canchas tienen pasto? Bueno. ¿Ah? ¿Qué? De hockey. De hockey también. Obviamente que hay pasto sintético, ese no es obviamente el pasto de las poáceas, pero los pastos que son naturales son todas poáceas. Todas especies de poáceas. O sea que las poáceas forman parte de nuestras vidas, las vemos, las pisamos, las comemos, ¿sí? O sea, imposible no saber poáceas, chicas y chicos. O sea que esto tiene que estar sabido como el Padre Nuestro, no solamente desde el punto de vista del recurso que ustedes tienen, ahí nomás a la salida de la casa ya la tienen, sino también para el control de erosión de suelos. Por ejemplo, este es un talud, una ladera de una montaña que necesita revegetar. Entonces estos señores están haciendo un huequito y este chico está mirando justo la cámara, y esto que se ve acá son matitas de gramíneas. Les hacen un huequito, ponen en hilera, tapan y en 2 o 3 meses ya tienen una cobertura herbácea verde que la van protegiendo del impacto, en este caso, de las gotas de lluvia o de deslizamientos, como que van fijando la ladera. Por eso tienen una importancia ambiental, ¿sí? Bueno, a no olvidarse de eso. Estas son preguntas de examen, seguro, ¿sí? Esto, y de parcial también. Bueno, ¿alguna duda? Si han quedado dudas, ustedes las pueden anotar y me pueden preguntar después, me mandan un mail, no esperen hasta la hora de consulta. Así que bueno, yo estoy a disposición de ustedes, pero veo que ustedes no me preguntan y veo así también los resultados. Y la verdad que nos vamos a quedar unos cuantos nada más, lamentablemente, ¿sí? Tuvimos muchos al inicio y ahora somos unos cuantos, ¿sí? Acá dice, ¿es lo mismo el almidón de maíz que la harina de maíz? No, no es lo mismo. La harina de maíz es todo el grano de maíz molido. En cambio, el almidón de maíz le sacan a la parte del germen. Es la parte esa blanquita que tiene el maíz. No sé si han visto ustedes cómo el maíz tiene todo de color naranja y abajo tiene como un lobulito blanco. Ese es el embrión, ese lo sacan y con el resto hacen la maicena, que le llaman almidón de maíz. ¿Qué es lo que pregunta Mauricio? Mauricio, ¿estás? ¿Sí? Ya me fue. Bueno, chicos, entonces solo cambia un poco la textura. Así estoy. Bueno, cambia la textura y cambia el sabor también, y cambian los componentes. No sé si vos has cocinado alguna vez con almidón de maíz. El almidón de maíz sirve para espesar las comidas o para hacerlo más, para darle más suavidad a
cosa, por ejemplo, vos haces ñoquis y al ñoqui, en vez de ponerle todo harina de trigo, es para espesar salsa, le pones un poquitito de almidón de maíz y haces esa mezcla, almidón de maíz, un poquito, ponele 50 gramos y 200 gramos de harina de trigo. Entonces estás mezclando dos poáceas ahí, maíz y trigo. Y preparas los ñoquis. No sé si, yo soy cocinera, así que más o menos algo de eso. El otro día hice ñoquis y lo hice ñoquis verdes, le puse así un licuadito ¡Ay, qué rico! de espinaca, ¿sí? Muy rico. Es rico, es muy rico. Y le Las agregué... poáceas nos engordan. Exacto, exacto. Y ojo, porque tienen el gluten ese que está dentro de del germen de trigo, ahí está el gluten, que puede provocar inflamación en el sistema digestivo de algunas personas y las hacen intolerantes. Por eso hay algunas preparaciones que dicen sin gluten, harina sin gluten, una cosa así. Bueno, esos son productos para celíacos, para personas que tienen intolerancia a este tipo de gluten que tienen las poáceas. Por eso las poáceas forman parte de nuestra vida, aunque ustedes, uno no haya advertido, pero las poáceas están más cerca de lo que uno cree, ¿sí? Bueno, y esta clase un poco ha sido explicar la morfología, de dónde vienen, por qué se llaman así, por qué se llaman así, y también comentarles que las comemos todo el tiempo. Y las pisamos y las cortamos el pasto. Dice, me daba curiosidad, dice Mauricio, porque siempre veo en interés recetas con harina de maíz, pero creo que no se consigue en los supermercados acá. Bueno, la harina de maíz no es muy fácil de conseguir, se consigue mucho, se hacen las arepas. No sé si han visto ustedes las arepas, una especie de tortilla que se consume mucho en Venezuela y en Colombia y en Ecuador. Y bueno, como hay muchos venezolanos o ecuatorianos que están llegando a la Argentina, en Salta, por ejemplo, yo tengo, no sé si ustedes sabían que el profe Víctor está casado, digamos, bueno, en pareja con una venezolana. Así que le preguntan al profe Víctor, la semana que viene, cómo hace para conseguir harina de maíz para hacer las arepas. De hecho, él aprendió a hacer arepas, porque obviamente su mujer es venezolana y para ellos no existe otra cosa que no sea arepa, digamos, ¿sí? Es como que a nosotros nos cambien el pan chanchito por una arepa, nos volvemos locos. ¿Cómo no vamos a tener el pan francés? ¿Me entienden? Bueno, son costumbres, pero no significa que por eso estén mal. Son costumbres y es difícil conseguir. Y el profe Víctor me decía, ay, no sé dónde, pero cada vez son más, se encuentran en más súper, ¿no? Acá en Salta, en algunos súper es más fácil conseguir harina de maíz que en otros. Bueno, ¿alguna otra preguntita, Marisol? ¿Estabas levantando la mano o ya no estás? No, profe. No, hay una manito ahí que parece que está. Lore. ¿Vieron cuando uno pone levantar la mano? ¿Aparezco yo ahí? ¿Te quiero decir algo? Sí. No, ahí bajo la mano, ¿ves? Ahí ya no me ven. Lore, Ahí está, ¿ves? Ignacio levantó la mano, ¿ves? Es porque apretó esa manito que dice levantar o no. Ahí está. Sí. Bueno, chicos, espero que hayan aprendido algo, por lo menos conceptos importantes y lo que haya quedado en el tintero o con algo así medio flojo, anoten y me mandan un mail, ¿sí? Bueno, los espero entonces el próximo viernes, ¿sí? La guía, por supuesto, ya está disponible para que ustedes la consulten. Y déjenme que descanse un poquito, porque hoy tuve un día muy agitado, y yo les paso por mail o le digo a Nacho que les diga en el grupo de WhatsApp quiénes van a presentar la guía hasta el jueves que viene.
o hasta el miércoles. ¿De No hay acuerdo? drama, dígame, yo le transmito el mensaje a los Listo. chicos. Bueno, hacemos ese mismo mecanismo para que puedan tener el chequeo y la revisión del profe antes que esté la guía para autocorrección. Que la idea es esa, que ustedes vayan practicando y no se confíen siempre de la guía que se publica. Pero si no llegan a tiempo o tienen algún problema, me avisan. Pero la idea es que luego de esta explicación, ustedes bajen la guía a su máquina, la resuelvan y si hay algo para completar, me piden consulta y lo completamos juntos. Antes del miércoles, o antes del jueves, perdón. ¿De acuerdo? Bueno, pero no todos, yo voy a seleccionar algunos, ¿sí? Ok, bueno. Nos vemos. Nos vemos entonces, ahora voy a parar la grabación y con esto ya terminaríamos la clase de hoy, ¿sí? Bueno.